6 de la mañana en punto, amigos y amigas. Es un gusto saludarles desde Telediario. Vamos a repasar juntos las noticias más destacadas de nuestro país y, por supuesto, del mundo. Empezamos. Les contamos, jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil del Guayas negaron el recurso de habeas corpus para Daniel Salcedo. Por consiguiente, se mantiene la prisión preventiva en su contra y deberá permanecer en el hospital de Guayaquil. Salcedo se encuentra en un coma inducido. En la Corte Provincial del Guayas se realizó la audiencia para evaluar el recurso de habeas corpus solicitado a favor de Daniel Salcedo. Los jueces Amado Romero, Ulises Torres y Alfonso Ordeñana negaron el recurso. Los resultados, a pesar de que se haya negado un habeas corpus, estamos tranquilos. La audiencia se instaló a las 9:27 de la mañana, sin embargo 30 minutos después se suspendió, pues los magistrados dispusieron que se constate el estado de salud de Salcedo. En este marco, una comisión encabezada por los jueces Romero y Torres se trasladaron al hospital Guayaquil. Además ingresaron la abogada y la madre de Salcedo. Finalizado el proceso, se reinstaló la audiencia a las 14 horas en la Corte, donde se leyó el informe de los jueces sobre la salud de Salcedo. Ahí se detalla que está en coma inducido, pero responde al tratamiento médico, impidiendo que sea trasladado, por lo que permanecerá en el hospital Guayaquil. Con esto estuvo de acuerdo la defensa, pues asegura que no buscaba la revocatoria de la prisión preventiva, sino asegurar la salud de su defendido. Si ya está con prisión preventiva, está ahí. Queremos es un habeas corpus por la vida y la salud. Es mejor que esté ahí a que se lo traslade a otra clínica. En un allanamiento a uno de los departamentos de Daniel Salcedo en Guayaquil se encontraron cartuchos de diferente calibre y autos costosos. Salcedo es vinculado en el caso de peculado por casos de corrupción en hospitales públicos en Guayaquil. Además, existe una investigación por fraude procesal en el marco del viaje ilegal que hizo hacia Perú en una avioneta que se accidentó el pasado 8 de junio. El dueño de dicha avioneta es el empresario Alfredo Adún, quien ya salió del Omni Hospital en Guayaquil, donde estuvo tras un quebranto en su salud luego de ser retenido por 8 horas para investigaciones. La fiscal que está llevando adelante la investigación por fraude procesal solicitó la retención del señor Adún. Entiendo que del señor Adún y de su esposa. Entiendo que la señora fiscal del caso se entrevistó brevemente con el ciudadano la noche de ayer y que rendirá versión en las próximas horas o días dependiendo de su estado de salud. Sin embargo, el abogado de Adún afirma que, según se le ha indicado, la versión que iba a dar era por el caso de peculado, en la que afirma su defendido no tiene relación alguna y esperan fecha para rendir la versión. Hasta hace 5 minutos que revisé mi correo electrónico no me habían dicho nada sobre la fecha y hora de la versión, a pesar de que verbalmente manifestaron de que la versión era el día de mañana. En redes sociales de la Policía Nacional se indicó que se presumía que Adún intentaba fugar del país, punto que rechaza su abogado. El señor Alfredo Adún estaba en Santa Elena haciendo monitoreo de sus camaroneras. ¿Sí? Nadie se quería fugar del país. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y a propósito, la retención de Alfredo Adún Seade fue con fines investigativos. La Fiscalía General del Estado requería su versión dentro de la indagación por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo y su novia al intentar huir en una avioneta de propiedad del político y empresario ecuatoriano. Conozcamos su perfil. El empresario guayaquileño Alfredo Adún fue retenido la noche del martes 16 de junio mientras conducía su vehículo junto a su esposa en la vía La Costa. Él es propietario de la avioneta accidentada en la que intentó escapar Daniel Salcedo, investigado por actos de corrupción. El pasado 8 de junio, Adún aseguró a varios medios de comunicación que supuestamente su avioneta habría sido robada en complicidad con su piloto Franklin Lara. Le han dado plata a mi piloto para que les preste la avioneta para una fuga premeditada, hecho a mis espaldas. Tanto Adún como Salcedo tienen un punto en común, su amistad con la familia Bucaram. En el caso de Daniel Salcedo, así lo confirmó Dalo Bucaram. El señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. Mientras que la historia de Adún con el expresidente Abdalá Bucaram es de toda la vida. Ambos provienen de una familia de origen libanés. Adún financió la campaña que llevó a la alcaldía de Guayaquil a Abdalá Bucaram en 1984, año en el que también alcanzó la prefectura del Guayas.
Además, fue inversor, como él denominó, en las elecciones que le llevaron a Abdalá Bucaram a la presidencia de la República en 1996. Inversión que tuvo frutos. Abdalá lo nombró ministro de Energía y Minas. Su gestión fue controversial. No faltaron las denuncias de corrupción y las acusaciones de actos violentos contra funcionarios. Acá ella dice que yo le que... ¿Dónde está la evidencia? Que le ha pegado y le ha apuntado. ¿Dónde está la evidencia? Cuando los medios de comunicación le preguntaban sobre estos temas, así respondió. ¿Eres policía tú? No, señor ministro. ¿O eres maleducado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. Su figura causó polémica tras autodefinirse como el hombre de Cromañón y emitir comentarios sexistas y violentos contra la mujer. Adum, hombre fuerte del Bucaramato, fue por varias veces candidato a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 6 minutos. Para María Paula Romo, el país se enfrenta a una doble pandemia, el COVID-19 y también la corrupción. La ministra de Gobierno anunció que el jefe de Estado pidió a las empresas públicas información sobre la campaña de la consulta popular de febrero de 2018. Que la corrupción es otra pandemia en Ecuador, opinó la ministra de Gobierno María Paula Romo por los casos publicados durante la emergencia sanitaria de adquisiciones de insumos médicos con presunto sobreprecio. El firme trabajo de los jueces, que es lo que esperamos en esta siguiente etapa, nos permita dar no solo con quienes han cometido ilícitos en esta emergencia, en el marco de esta emergencia, sino probablemente con redes que estaban acostumbradas a operar desde hace muchos años y a lucrar de la contratación pública. Sobre la indagación abierta por la denuncia del financiamiento de la campaña de la consulta popular de febrero de 2018, en la que aún no hay detenidos, Romo anunció que el jefe de Estado ha pedido información a las empresas públicas involucradas. Nos parece de baja veracidad muchas de las afirmaciones que se hacen. Se dice, por ejemplo, que de ciertas empresas públicas se habría entregado dinero en efectivo. Para cualquier persona que conozca cómo funciona el sector público, esto es imposible. Varios funcionarios ya han rendido sus versiones sobre las acusaciones de cabildeos dentro del Poder Legislativo a cambio de un presunto reparto en los hospitales. Esta fue su respuesta. En mi calidad de ministra de Gobierno converso todos los días con asambleístas, con alcaldes, con representantes de otras funciones del Estado, pero nunca una conversación de estas ha tenido como punto de conversación siquiera un cargo, un contrato o menos todavía un reparto. Las personas que hacen este tipo de acusaciones tendrán que probarlas. Explicó el rol del Ejecutivo dentro de la Asamblea en torno a los proyectos de ley enviados. El gobierno durante estos años no ha contado con una mayoría incondicional, no ha logrado aprobar todos sus proyectos de ley. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y se dictó prisión preventiva en contra de 14 de los 15 procesados por su participación en el delito de delincuencia organizada. A los implicados se los acusa de contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 15 ciudadanos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva en contra de 14 de los procesados, mientras a uno le dispuso medidas alternativas por ser positivo para COVID-19. Los acusados habrían participado en contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán. También se dispuso la prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles, de ceder acciones o cancelar pólizas y la retención de cuentas en el sistema financiero nacional. Recordemos que la Fiscalía ofreció respuestas inmediatas en cada caso que llega a nuestro conocimiento de actos contra la corrupción. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de $3.000. Existen 12 detenidos, 8 mujeres, 4 varones, y todos los trabajos que se vaya a seguir realizando se informará a través de Fiscalía y a través de Policía Nacional. Entre los detenidos están el director del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno San Martín, los directivos Mercedes Padilla y Julio Villacrés, de la Comisión Técnica, María Parrales, Andrea Cali y Johnny Potes, la encargada del sistema de compras públicas del Hospital, Rosario Campoverde, los proveedores Milagro Sánchez, Estefanía Díaz, Soraya Medina y Denise Maura.
13 de los procesados fueron detenidos durante un operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía en Durán, Guayaquil y Quito, con apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional, donde se realizaron varios allanamientos. 2 de ellos se encuentran prófugos de la justicia, entre ellos el hermano del director del hospital. La investigación se realizó gracias a una denuncia sobre irregularidades en contrataciones realizadas en las que algunos funcionarios habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director médico del hospital. Entre los principales elementos de convicción se presentó el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que evidencia la conexión en la transferencia de fondos entre los integrantes de la presunta estructura delincuencial. Además, un informe del Servicio de Rentas Internas que establece montos de salida de dinero al exterior, movimiento de fondos desde el Hospital Básico de Durán hasta las cuentas de los procesados, entre ellos el director médico de esta casa de salud y su hermano, uno de los prófugos, y cuya oficina también fue allanada en Puerto Santa Ana, en Guayaquil. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual la Fiscalía profundizará su investigación. El tipo penal se encuentra establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal COIP. El perjuicio al Estado supera los $3 millones. Hay varios contratos, sí, que fluctúan entre los $200.000, $400.000 y $3 millones. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y entre los detenidos en el Hospital Básico del IES de Durán está su director Ramiro Moreno San Martín, mientras que su hermano Alain Moreno se encuentra prófugo de la justicia. Durante los allanamientos por el caso de irregularidades en esa casa de salud se encontraron más de 9.000 pruebas rápidas y según las primeras investigaciones de la Fiscalía, los proveedores estarían vinculados con familiares del principal directivo. Entre los 15 procesados por corrupción en el Hospital del IES de Durán está Ricardo Moreno San Martín, quien fungía como director médico de la Casa de Salud, al igual que su hermano Alain Moreno, quien está prófugo de la justicia. Según la Fiscalía, algunos funcionarios del sanatorio habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director del hospital, favoreciendo a personas que prestaban su nombre para adjudicación de compras públicas. Dentro de la operación Victoria 431, uno de los lugares allanados fue una oficina en el edificio de Point, en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, donde funciona la compañía Moreno Comercio y Construcción S.A. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, pertenece a Alain Giovanni Moreno San Martín, cuya actividad económica es la construcción de viviendas familiares unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales. Pero además es accionista de otras 2 compañías activas, Movimiento Emprendedores S.A. Moempre y Asia Pacific Export S.A., en la que además de vender automóviles, ropa, zapatos, indumentaria y otras cosas, tiene a la venta al por mayor productos farmacéuticos, instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos. Durante la intervención en la compañía se decomisó 96 cajas y más de 9.000 pruebas rápidas de COVID-19. Alain Moreno San Martín también aparece en un listado de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA, actualizado al 8 de junio de 2020, como titular autorizado para la distribución de pruebas rápidas del fabricante chino Shandong ThinkLab Biotechnology Company. Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía está el movimiento de dinero de la cuenta del Hospital del IES a la cuenta de Moreno, mientras el Servicio de Rentas Internas registró la salida de dinero al exterior. Según el portal del SRI, la compañía Moreno Comercio y Construcciones S.A. en 2020 declaró impuesto a la salida de divisas por más de $78.000, mientras en 2019 y 2018 el impuesto a la renta causado fue de $0. Pero los negocios de la compañía de Moreno no son nuevos con el Estado. En 2012, con el Ministerio de Salud firmó un contrato por la ampliación y remodelación de la maternidad del Guasmo Matilde Hidalgo de Procel, al sur de Guayaquil, por más de $2 millones. Sin embargo, del 2011 al 2016, su declaración de impuestos fue de $0. La Fiscalía investiga a los detenidos por peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado.
Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y la Comisión Anticorrupción de Manabí señaló que la construcción de los hospitales en esta provincia está empañada por la corrupción. Lo primero que se cuestiona es que el dinero recaudado para la reconstrucción tras el terremoto fue desviado a otras obras no prioritarias. En los procesos de contratación también se denunciaron irregularidades que salen a la luz a raíz de los recientes procesos iniciados por la Fiscalía. El Hospital de Pedernales es la punta del iceberg de la corrupción que pesa sobre la construcción de obras en la provincia de Manabí. Esta obra lleva 2 procesos de contratación. El primero cuestionado por la Contraloría, ya que la empresa Tipman S.A., a la que fue asignada en el 2019, entregó garantías falsas, tras lo cual el Servicio de Contratación de Obras SECOP adjudicó el contrato al consorcio Pedernales Manabí en febrero de 2020 por $16.4 millones. Por esta contratación se detuvo a 8 personas por el delito de lavado de activos, entre ellos un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y al propio asambleísta, además del director del SECOP, René Tamayo, quienes estarían involucrados en el desvío de los dineros públicos. Cerca de $2 millones que no se han justificado. La tarea, según el asambleísta manabita Guillermo Celi, es recuperar estos fondos. Ejecutando las garantías inmediatamente. Es la forma de recuperar la plata, de retener la plata y de obviamente garantizar que la obra se construya. El Hospital de Bahía de Caracas también entra en la lista de las obras que presentarían irregularidades. El SECOP adjudicó la obra al consorcio Bahía, pese a recomendaciones en contra del Servicio Nacional de Contratación. Jennifer Coveña, coordinadora zonal 4 del SECOP, ahora procesada por formar parte de una presunta red liderada por el asambleísta Daniel Mendoza, administró este contrato. Según Julio Villacreces, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manabí, hay mucho más que cuestionar con respecto a las obras pendientes tras el terremoto de 2016. Es en el Comité de Reconstrucción que se destinaron los $3.500 millones. Se destinaron a construir una superpista, una autopista, el más caro del mundo, la Manta Coliza, con más de $100 millones, que no sirve para nada y que nunca fue afectado por el terremoto. Obras que hoy más que nunca, en medio de una pandemia, son necesarias, según Celi. El Hospital de Pedernales, el Hospital de Bahía de Caracas, el Hospital de Chone, el Hospital de Manta, el Rodríguez Zambrano, que hasta el día de hoy lo termina de reconstruir, donde hay varias ya denuncias de corrupción al respecto y que también, de acuerdo a los análisis de investigación, aparece también como parte de la repartición criminal de los hospitales. Ahí hay que profundizar. Villacreces, por su parte, considera que las investigaciones no deben parar hasta llegar a los peces gordos. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana con 17 minutos. Y durante estos 3 años de ejercicio legislativo, la Asamblea Nacional aprobó 50 leyes y apenas una de ellas se refiere a la corrupción, a pesar de que fueron presentados 47 proyectos de ley que buscan combatirla. A criterio de 2 analistas, generar sistemas para recuperar lo robado y transparencia para evitar los conflictos de intereses debe ser una prerrogativa de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde el año 2017, la Asamblea se ve empañada por denuncias de actos de corrupción. En la Fiscalía reposan más de 25 procesos de investigación, están en etapa de investigación previa sobre casos de corrupción de la Asamblea Nacional de los Asambleístas, y es algo vergonzoso. Tarde o temprano eso se relaciona con la confianza de la gente en la democracia en términos generales, y ahí la posibilidad de que surjan opciones extremistas, no necesariamente las más abarcadoras de los diferentes intereses de las sociedades empiezan a surgir. Entonces, es necesario demandar respuestas en los ámbitos administrativo, penal y político, dice Marcelo Espinel. Y esa responsabilidad política debe ser asumida por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y también, si existe ética y moral, por el actor político. Porque a pesar de la cantidad de procesos fiscalizadores, la calidad en esta materia en la Asamblea se queda en deuda, tanto que las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa avanzan a paso lento. Para que, por ejemplo, exista un comité de ética dentro del Parlamento para que sancione, para que procese adecuadamente cualquier tipo de caso que tenga que ser investigado sobre el accionar de los legisladores. Y se debe complementar con reformas a los sistemas de partidos y electoral, sostiene Santiago Basabe. Ahora tenemos más de 200 movimientos. Eso no facilita la gobernabilidad y no facilita los acuerdos a nivel de la legislatura. Y otro tema de fondo, coinciden los analistas, está en la ética, algo que no se resuelve con leyes. Los temas de ética son fundamentales. Cualquier candidato deberíamos partir por el hecho de una
de una transparencia en la posible gestión y luego analizar sus posiciones político-ideológicas. Pero eso desafortunadamente es en el deber ser, eso no se cumple siempre. Pero los partidos políticos dentro de sus procesos de elección primaria, ¿qué tipo de filtros están estableciendo para determinar quiénes son sus candidatos? ¿Cuál es el control que están haciendo los mismos militantes de los partidos políticos de sus representantes? Por tanto, la corrupción debe ser atacada de forma integral, generando un ecosistema de transparencia, de integridad y rendición de cuentas, sostienen, porque la convocatoria a elecciones sería en 3 meses. La campaña y elecciones está más cerca de lo que parece, y es necesario romper el círculo vicioso de la corrupción, también desde la acción social y asociación cívica, concluyen. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, el expresidente del Congreso Nacional, Andrés Vallejo, y el penalista y catedrático Felipe Rodríguez compartieron un foro virtual sobre la lucha contra la corrupción organizada por la revista Clave. Resumimos los criterios de los panelistas. La negociación política es legítima e inevitable, pero es inadmisible que dichas negociaciones sean para obtener beneficios económicos. Eso es definitivamente condenable, repudiable. En el Congreso, en esta asamblea, hay asambleístas que se nota, se ve, que facturan por sus votos. Con esta premisa se abordó las denuncias relacionadas al supuesto reparto en hospitales a cambio de votos en la Asamblea. El secretario general de Gabinete negó que exista esa actitud en el gobierno, aunque reconoció que el presidente Moreno recibe recomendaciones para nombrar a funcionarios de libre remoción, como sucede en cualquier parte del mundo, sostuvo. Pero creo que hay que hacer una separación clara. Una cosa es un nombramiento de libre remoción y una cosa completamente distinta a un reparto. Si es que se compruebe el reparto, las personas que lo hayan hecho se tienen que ir a la cárcel. Y para sancionarlo, el derecho penal es importante. De hecho, está tipificado el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, entre otros. Pero también hay normas que favorecen la corrupción, advirtió el penalista Felipe Rodríguez. Por ejemplo, la ley de contratación pública está estructurada de tal forma que permite que exista contratación pública mañosa. De ahí que es necesario invertir mayores recursos en justicia y educación. Pero también con una discusión profunda como sociedad de cómo vamos a salir adelante en una sociedad que lamentablemente durante mucho tiempo ha tolerado temas graves. El trabajo de los partidos políticos está en deuda. Cuando no hay partidos políticos estructurados, puede pasar cualquier cosa porque los gobiernos están a merced de los aventureros que muchas veces trabajan a destajo. Y una institucionalidad que todavía merece fortalecerse. Nunca el Ecuador tuvo una peor Contraloría General del Estado. De cada 100 casos que salen de esta Contraloría General del Estado, 1 tiene sustento jurídico. Pero esta situación se agudiza además con una realidad que se construye en redes sociales y con un periodismo que denuncia hechos de corrupción, pero que es la justicia la que determina la inocencia o responsabilidad del delito. Siempre voy a respetar la presunción de inocencia de todos. Va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero inclusive de los que yo acuso, como en el caso de Fernando Balda, Romero y Correa aún son inocentes. Mi rol es demostrar que no lo son. Mi rol es desvirtuar esa presunción de inocencia. Y eso se lo hace a través del derecho, no a través de Twitter, no a través de redes. Los panelistas coincidieron en defender la libertad de expresión, aunque también se esbozaron criterios de que hay límites cuando se verifique que quien ejerce dicha libertad lo hace con el ánimo de dañar la honra ajena y con información que conoce que es falsa. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana con 23 minutos. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral definirá si se modifica o no la fecha de los comicios generales. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, sostuvo que se coordina con los gobiernos seccionales la posibilidad de aumentar el número de recintos electorales para garantizar el distanciamiento social. El Consejo Electoral todavía no define si cambiará la fecha de las votaciones de febrero de 2021 por la presencia del COVID-19. Se descartaron las opciones de voto telemático y de efectuar las elecciones en varios días. Con la reunión que tendremos con el Tribunal Contencioso Electoral podamos discutir el planteamiento que haremos desde el Consejo Nacional Electoral y de esa manera definir, si es que ese es el caso, la nueva fecha que las organizaciones políticas han solicitado. El presupuesto se definirá en el Pleno del CNE y la titular del organismo electoral indicó que será austero dada la situación del país. Se coordina con gobiernos autónomos descentralizados la opción de incrementar el número de recintos para promover el distanciamiento social de los electores. De disminuir el número de electores por mesa en aquellas provincias donde hay
más población, la crisis sanitaria está más complicada, entonces tendremos un tratamiento distinto de acuerdo a la realidad de cada región. El consejero Enrique Pita manifestó que debe cambiarse el calendario electoral por la pandemia, pero que debe respetarse la fecha prevista para posesionar a las autoridades. Todas las organizaciones políticas han demandado que el Consejo Nacional Electoral revise ese calendario, a efecto de ajustar los plazos en una mejor forma que se pueden hacer sin afectar las fechas topes y las fechas hitos. ¿Qué significan esto? Las fechas de posesión de nuevas autoridades. Pita considera que el incremento de juntas receptoras del voto puede incidir en el presupuesto para las elecciones. Hacerlo en un solo día, pero aumentando los recintos electorales, porque tampoco se puede hacer en 3 días, va en contra de la ley y también tiene serias cuestionamientos sobre la parte de seguridad y obviamente sobre los costos finales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 6 de la mañana con 25 minutos, momento de hacer una pausa. De regreso, revisamos los esfuerzos que se hacen desde distintos sectores por reactivar al Ecuador. Volvemos enseguida. Y el crédito Reactívate Ecuador canaliza recursos públicos a través de las instituciones financieras público-privadas para dar un alivio en el déficit de capital de trabajo que presentan las unidades productivas a causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19. La inyección de capital inició con la cooperación del Banco del Pacífico y se analiza la inclusión de cooperativas de ahorro. El crédito Reactívate Ecuador está destinado en diferentes fondos. Entonces hay un fondo privado que viene justamente de la cooperación financiera de Estados Unidos, de DFC, que se ha colocado a través de los bancos Pichincha y Banco Guayaquil. Está un fondo asignado a través de la CONAFIPS. Otra parte de este monto se lo canaliza a través de la CFN. Son 1.130 millones de dólares destinados para capital de trabajo. 500 millones de dólares han sido asignados para el 2020. Hasta la fecha se han colocado 31 millones de dólares en 350 operaciones y se registran 17.000 solicitudes de crédito. María Isabel, gerente de la dulcería La Bombonier, que se especializa en la venta de galletería recién horneada, destaca que a causa de la pandemia bajaron las ventas y asimismo quedaron deudas. Por ello la importancia del crédito. Para ponernos al día con nuestros proveedores, porque obviamente al nosotros cerrar y dejar de producir y de vender en nuestros 3 locales, no había el flujo como para poder cumplir con todos los proveedores como siempre ha sido. Jonathan Arévalo, al frente de la gerencia de un negocio familiar que se dedica a la comercialización de arroz y granos secos en el Cantón Milagro, destacó que siendo una empresa nueva, pudo acceder a su primer crédito. Muy alegre, lo que somos parte de la compañía, que nos dieron ese crédito. Me parece una excelente idea por parte del gobierno, incentivar, digamos, a los emprendedores a seguir con los sueños de nuestras empresas. El crédito es destinado exclusivamente para capital de trabajo. Entonces pueden cubrir con esto nómina de trabajadores, obligaciones pendientes que tengan incluso con el SRI, con el IES, con proveedores y obligaciones que vayan hasta diciembre del 2020. Son líneas de crédito diferenciadas a las del mercado, de fácil acceso, hasta 36 meses plazo y 6 meses de gracia, es decir que los pagos serán a partir de 2021. Me habían dicho que eran 10 días, al 9º día me llamaron para firmar, al 10º día estaba el crédito hecho. Se beneficiará a las unidades productivas que agrupan a MIPYMES, artesanos y organizaciones de la economía popular y solidaria afectados en sus negocios a causa de la pandemia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y la empresa privada firmó un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la donación de una unidad de héroes, un espacio anexo al Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil, que servirá para quienes continúan en primera línea de atención contra el COVID-19. Se trata de un espacio adecuado para el personal que continúa haciéndole frente al coronavirus. Una estructura de paneles con 70 cubículos y camas individuales en una zona de nutrición e hidratación. Con espacios
de desinfección en primer lugar y también para que puedan descansar procurando recargar energías a través de sueros de vitamina C y también hidratación, descanso propio apropiado como debe y necesitan nuestros médicos, nuestras enfermeras y todas las personas que han estado frenteando directamente y todos los que llamamos héroes. Es el momento. La construcción y montaje de equipos de la unidad de Héroes está valorada en cerca de $500,000, donados por la Cervecería Nacional. El presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, destacó el trabajo coordinado con la empresa privada. Es justamente en estos momentos duros cuando se ve el aporte de aquellos que realmente quieren hacer el país desde la empresa privada. El espacio quedará como un legado para la ciudadanía en general. Siendo que el IES atiende a personas de todas las provincias del país. Llegan acá, tienen a sus enfermos en el hospital y los familiares, tanto como también los miembros del staff de este hospital, estarán bien atendidos en lo que el hospital disponga. Nos congratula, es un apoyo importantísimo, es una marca que va a quedar aquí en la ciudadanía gracias a la Cervecería Nacional, a quien le agradecemos de todo corazón. La unidad de Héroes estará ubicada como un anexo del Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil y ha sido diseñada en agradecimiento al esfuerzo que continúan realizando personal de salud y seguridad. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 34 minutos. El Comité de Operaciones de Emergencia no decide dar marcha atrás en el color del semáforo en Quito ante el incremento de casos de COVID-19 y el aumento de las demandas de camas de hasta un 300%. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El Comité de Operaciones Nacional no ha recibido ningún pedido del municipio de Quito o del COE cantonal para regresar a semáforo rojo en la capital o la aplicación de mayores restricciones en la movilidad. Estoy en conversación permanente con los alcaldes del país, también con el alcalde de Quito por los temas de la emergencia. Y si me pregunta a mí, de parte del COE nacional, no estamos valorando la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas que hemos tomado. Creemos que además hay un sentido de oportunidad y en este momento la población ha aprendido sus medidas de seguridad, está implementando nuevos hábitos de salud. Fue el alcalde de la capital, Jorge Yunda, quien en su cuenta de Twitter mostró su preocupación por el aumento en la demanda de camas, tanto en hospitalización como en las de cuidados intensivos en la red pública de salud, y quien no descartó tomar una decisión sobre la situación de la ciudad que cumple 15 días en luz amarilla. Eso tiene que responder a un estudio técnico epidemiológico. Se ha incrementado en Quito en el 300% la capacidad de camas para atender los casos de COVID. Tenemos que seguir creciendo en nuestra capacidad de camas, tenemos que seguir creciendo en la capacidad de atención médica. Para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la situación en la provincia de Pichincha está bajo control y no es necesario retroceder. Hay 6 hospitales de la red pública de salud que atienden a los pacientes de coronavirus. 92% de las camas están utilizadas. Si tenemos 141 camas, pues ese es el promedio que hay que hacer. Reconoce que los nuevos brotes en Quito no tienen la misma velocidad de los de la provincia del Guayas y cree que hay 3 eventos en donde se pudo dar el contagio. Uno de ellos tuvo que ver con la celebración del Día de la Madre. El primero, cuando se anunció, y no se pasó a semáforo amarillo, sino que se anunció la posibilidad. Hubo un destape de una población que estaba contenida 60 días, algunas manifestaciones que se dieron. Pero hay que tener mucho cuidado con pensar en un nuevo momento de confinamiento. Creemos que tendría poca efectividad en este momento. El 99% de la población utiliza mascarilla en Quito. En el norte, según estudios, se evidencia una salida ordenada, un respeto a la distancia y no hay aglomeraciones. Ceballos dijo que el sur de la urbe registra más casos, pues se ha evidenciado lo contrario. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y por mal uso del salvoconducto en Quito, 25 conductores de taxis fueron sancionados en un operativo que realizó la Agencia Metropolitana de Tránsito. La ciudadanía cree que estos controles son pertinentes, sobre todo en el manejo de normas de bioseguridad en las unidades de transporte público. La Agencia Metropolitana de Tránsito continúa con los operativos de control del buen uso de salvoconductos en Quito. Este miércoles realizaron un operativo de taxis en el sector del Coliseo General Rumiñahui, centro norte de la capital. 25 conductores de 90 fueron sancionados. Uno de los automotores fue trasladado al centro de retención vehicular por incumplimiento de la norma. Que los taxis también están regidos a salir de acuerdo al último dígito de su placa.
Segundo, que estén utilizando y se hayan implementado las medidas de bioseguridad. Las autoridades encontraron que los ciudadanos realizan actividades contrarias a las permitidas. A la ciudadanía le parece pertinente que se ejecuten estos controles. Yo creo que está súper bien, todos tenemos nuestra mascarilla, está dividido y los implementos de salud. También en los operativos se revisa el buen uso de taxímetro y que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Bajo el COIB, la ley de tránsito establece que el uso del taxímetro es obligatorio para todos. Me revisaron lo que es mis documentos personales, los documentos del vehículo, el taxímetro que esté en funcionamiento y también el uso de la mascarilla. Se debe seguir realizando para así evitar los problemas a diario que se dan en tránsito y por supuesto a los compañeros conductores también circular con todos los documentos al día. Los operativos de control seguirán en puntos estratégicos de la capital. Marielena Vaca, Ecuador TV. Y el terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, se alista para reanudar el transporte interprovincial a partir del 1 de julio. Esta infraestructura operará al inicio con 450 frecuencias, con una movilización diaria de 9.000 pasajeros por día. En el terminal operan buses intraprovinciales, donde las unidades y pasajeros deben cumplir todas las normas de bioseguridad. Hasta esta plataforma de la terminal terrestre de Quitumbe llegan buses desde los cantones Mejía y Rumiñahui. A los pasajeros que se embarcan se les toma la temperatura, desinfectan sus zapatos en estas moquetas y en el interior del bus deben respetar la distancia entre asientos. Cada unidad, al salir del punto de origen y al llegar, es desinfectado en su totalidad y el conductor está aislado con este mecanismo de protección. Cuando entren en operación las unidades interprovinciales, esto es del 1 de julio próximo, los pasajeros deberán respetar la señalización establecida en el área de boleterías y en las salas de espera. Así lo detalla César Zapata, administrador de la terminal terrestre. Separación social, igual en las bancas, tenemos para las ventanillas cada una de ellas tiene que estar equipada con gel alcohol por el tema de vueltos de monedas, el mismo hecho de entregarle el documento del ticket de viaje. Entonces toda esta situación ha sido ya implementada dentro del terminal. Si en los puntos de control se detecta algún caso sospechoso para COVID-19, se activa el protocolo. Este punto de atención de la Cruz Roja Ecuatoriana es clave para determinar si el viajero necesita atención médica especializada. Así lo cuenta Leopoldo Monteros, paramédico de la institución. Bueno, cuando nosotros consideramos un paciente sospechoso, obviamente nosotros activamos un código que va directamente hacia el 911, donde nos van delineando lo que es la recepción para el paciente dependiendo del estado que se encuentra el paciente. De acuerdo a las normas establecidas por el COE Nacional, la terminal de Quitumbe debe operar en un 50%. Esto significa que desde el 1 de julio solo iniciarán operaciones 450 frecuencias. Se espera una afluencia de 9.000 pasajeros por día. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la Intendencia de Policía de Quito realizó 3.600 operativos de control de precios y uso de medidas de bioseguridad en locales comerciales y tiendas de víveres desde el inicio de la crisis sanitaria. Una gran afluencia de ciudadanos se observó en el barrio Lagatazo, en el sur de la capital, en donde varios vendedores informales se tomaron las calles. Aceras de más de 5 cuadras llenas de vendedores informales, en donde algunos incluso ofertaban pollo, verduras y otros productos a la intemperie, fue el ambiente que se vivió este miércoles en la calle Toacaso, en el sur de la capital. Quito registró hasta este miércoles 5.457 casos confirmados de COVID-19. Parroquias como Chillogallo, Huamaní, La Magdalena y Quitumbe son los que más registran casos. La Intendencia de Policía de Pichincha realizó operativos de control de medidas de bioseguridad y control de precios de productos. Desde la crisis sanitaria se registraron 3.500 operativos. 35 establecimientos clausurados, porque esa es la actividad que nosotros realizamos. En Solanda el problema fueron las ventas ambulantes. Hay personas vendiendo en el espacio público y esa realidad, como autoridades, debemos solucionarla de manera inmediata para evitar contagios, dándoles un espacio adecuado a estos ciudadanos para que tengan la posibilidad de vender y así tengan un ingreso en sus economías. La gran cantidad de vendedores en las aceras provoca pérdidas a los vendedores de locales comerciales. Bajas por el problema que han venido mucho vendedor ambulante y no nos dejan vender. En la zona trabajan 380 comerciantes registrados, pero ellos tampoco han podido ofertar sus productos porque las calles fueron tomadas por vendedores de mercados como El Camal y San Roque, que tuvieron que trasladarse hasta estos puntos. Ya todos estamos sufriendo. Dice cuenta que la necesidad de las compañeras que también están en la calle
a las autoridades que nos dejen trabajar. Los ciudadanos piden más control en esta vía. Sí, pero cuando hay que hacer algo, por ejemplo, tengo urgente algo que hacer, tengo que pasar por aquí. Estamos manejando un retiro de libadores, más o menos unos 4.000 eventos. Y en lo que va de escándalos tenemos aproximadamente unos 2.000 eventos. En número estamos hablando de 700 personas aprendidas por diferentes causas, entre estos delitos, contravenciones. La Intendencia dialogará con el municipio de Quito para que se encuentre un lugar seguro en donde los comerciantes puedan ofrecer sus productos. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y a las 6 de la mañana con 43 minutos les contamos que los vuelos internacionales empiezan a reactivarse en los aeropuertos ecuatorianos. Las compañías norteamericanas y europeas habilitan algunas rutas. Desde el 1 de junio hasta la fecha, la reactivación ha sido continua en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Primero fueron las conexiones nacionales de menor demanda, después los vuelos Quito-Guayaquil y finalmente las rutas internacionales. Uniendo las ciudades de Miami y Quito, Houston y Quito respectivamente. De American Airlines, por ejemplo, Eastern, United está por empezar, creo que también JetBlue y otras empresas también. Pero también ya se desarrolló la conexión Quito-Ámsterdam ida y vuelta, con lo cual otras compañías aéreas retomarán sus operaciones en los próximos días. Con Copa, por ejemplo, tentativamente tenemos un anuncio de que podrían reanudar operaciones el día 26 de junio. Del 4 de julio, la operación de Iberia con 2 vuelos semanales. En el José Joaquín de Olmedo el reinicio de operaciones ha ido más despacio. Por ahora son solo vuelos nacionales y allí ya se han presentado inconvenientes. La entidad responsable de las pruebas en el aeropuerto de Guayaquil es el Ministerio de Salud. El primer día de vuelos nacionales no lo hicieron, por lo que ingresaron pasajeros sin ningún control sanitario. Esa fue la publicación de la alcaldesa Cintia Viteri luego de que 15 pasajeros provenientes de Quito dieran positivo a la prueba de COVID. El Ministerio de Salud Pública cumpliendo con su responsabilidad. En los vuelos internacionales, una vez más, como fue el compromiso y como está en los protocolos, ¿no? Esto es para vuelos internacionales, no así para vuelos domésticos. Por ahora el municipio guayaquileño realizará pruebas rápidas a los pasajeros de vuelos domésticos. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el COE cantonal de Guayaquil dispuso nuevos protocolos para los pasajeros que ingresen a la ciudad. La medida se toma ante la llegada de 15 personas provenientes de Quito y que dieron positivo para COVID-19. El municipio estableció nuevos protocolos para el ingreso de pasajeros a la terminal aeroportuaria de Guayaquil José Joaquín de Olmedo. Con la reapertura de los vuelos nacionales, la alcaldesa informó en su cuenta de Twitter que el ingreso al arribo nacional se realizó sin el debido control sanitario, pues cerca de 15 personas que llegaron desde Quito dieron positivo para COVID-19. Respecto de las pruebas y control sanitario, bioseguridad, etcétera, lo hace el Ministerio de Salud y lo hizo bien cuando llegaron los pasajeros internacionales. El primer día que llegaron los pasajeros nacionales, un día donde llegaron 300 pasajeros nacionales en varios vuelos, no hicieron ningún control. A las personas que ingresan a la ciudad de Guayaquil, donde ya lleva desde el 6 de abril hasta la fecha, en días intercalados, 25 días con muerte cero. Así es que eso tenemos que proteger como guayaquileños. Las tomas rápidas de los pasajeros que han venido en la aerolínea desde la ciudad de Quito. Hemos hecho al momento 200 pruebas rápidas en las cuales las personas que han salido positivo con COVID dentro de la ciudad de Guayaquil la hemos trasladado en custodia con los carros de la Policía Metropolitana y Justicia y Vigilancia hasta su lugar de vivienda donde ellos van a guardar su cuarentena. Ante la situación, el COE cantonal de Guayaquil dispuso que toda persona que entre a la ciudad deberá venir con la prueba rápida desde su lugar de origen. Si alguien no lo hace, el municipio le realizará la toma de manera obligatoria como medida de prevención. Pienso que es por la salud de todos los ecuatorianos y más con lo que ha pasado aquí en Guayaquil. Pienso que esas medidas las debemos tomar absolutamente todos y yo pienso que está muy bien. Creo que es muy importante, muy saludable que se hagan este tipo de pruebas.
Sí, nosotros venimos desde Quito. Yo creo que a ustedes que ya están pasando todo este tema de la pandemia es muy importante que nos hagan estos controles. Si el pasajero da positivo para COVID-19 y es de Guayaquil, deberá cumplir el aislamiento en el centro de convenciones. Si son de otra ciudad, la aerolínea deberá regresarlos a su lugar de origen cuando el caso amerite. Y si pertenecen a otros cantones de la provincia, serán custodiados hasta que salgan de la ciudad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y preste atención, pues desde este viernes 19 de junio todos los pasajeros que viajen en vuelos domésticos deberán contar con una prueba de COVID-19 realizada dentro de las 72 horas previas al viaje. La prueba deberá estar certificada por el Ministerio de Salud Pública antes del abordaje en el punto de control habilitado en los aeropuertos. Además, será presentada en los filtros de seguridad de la terminal aérea. Se deberá realizar dicha prueba en los laboratorios autorizados por la cartera de salud. Usted podrá ingresar a la página web www.calidadsalud.gov.es, laboratorios autorizados. Las aerolíneas deberán notificar a los pasajeros al momento de la compra de sus boletos sobre este requisito. Y 400 equipos de bioseguridad donó el gobierno de Francia a la Policía Nacional de Ecuador para reducir el contagio del virus. Esta es una cooperación integral que incluirá más recursos para los gobiernos locales. Al pie del templete de los héroes de la policía, con el distanciamiento y las normas para evitar un contagio que forman parte de esta nueva realidad, se desarrolló la ceremonia de entrega de 400 equipos de bioseguridad a la Policía Nacional por parte del gobierno de Francia, trajes de protección reutilizables, gafas, mascarillas y guantes para los uniformados que efectúan patrullajes y los controles en la emergencia sanitaria. A los cuerpos de defensa civil y de policía del Ecuador, evidentemente solidarios de Ecuador en esta pandemia, en este combate mundial. Lo vivimos con ritmos distintos en los distintos continentes. La donación es parte de un programa de cooperación entre ambas naciones. Llegará más ayuda al país a través de la Agencia Francesa de Desarrollo para los sectores más golpeados y necesitados. Hasta 25 millones de dólares se van a reafectar. El tema de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado. Ya vendrá el momento para hacer las evaluaciones de en qué lugares la pandemia golpeó con más fuerza al país. El embajador mencionó que desembolsarán recursos económicos para los gobiernos locales autónomos. Con el BDE, un programa de de casi 4 millones de dólares. En los próximos días, el gobierno de Francia donará 600 equipos de seguridad más para los bomberos y los agentes de control metropolitano de Quito. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana con 50 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter sobre la entrega de ayuda a los grupos vulnerables en esta época de pandemia. El mensaje dice lo siguiente: revisamos, llegamos a todos los rincones del país, entregamos 2.3 millones de raciones alimenticias, 1.1 millones a través del desayuno escolar a familias de la Sierra y 1.2 millones de kits con Dar una Mano Ecuador. El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, lideró un conversatorio sobre tecnologías digitales en tiempos de COVID-19 con autoridades de alto nivel de América Latina. Las acciones realizadas durante la emergencia sanitaria y analizar las correspondientes a través de un post-COVID mediante la apropiación y uso de las tecnologías de la información y comunicación fue el objetivo planteado en el encuentro que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, y la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, ELAC, presidida por el ministro Michelena. La cita continental acogió a expertos y autoridades de 19 países de la región, quienes abordaron el papel de la tecnología para beneficiar a los ciudadanos en áreas como la telemedicina, la educación virtual, el teletrabajo y el comercio electrónico. Michelena señaló que los países de la región deben trabajar en el fortalecimiento de una gran agenda digital regional que nos permita incorporar a las tecnologías digitales como herramientas disruptivas en beneficio de los ciudadanos. Enfatizó en la necesidad de trabajar en 3 ejes: infraestructura física que permita la conectividad para todos, reducción de los costos para generar mayor acceso a los servicios, capacitación digital a los ciudadanos con el propósito de que todos puedan usar y beneficiarse de la tecnología. En el Ecuador crecimos, dijo, en 400% la capacidad de efectuar transacciones de comercio electrónico. Se han hecho más de 11 millones de trámites en gov.es y emitimos cerca de 7 millones de salvoconductos
en línea, fue lo que explicó el ministro Andrés Michelena. Y enseguida les damos a conocer las opciones para las personas que reciben una liquidación al salir de las empresas. ¿Es recomendable invertirla en un nuevo negocio? Esta es la pregunta que respondemos. En Ecuador se han perdido más de 180.000 empleos en los últimos 90 días. Muchas personas recibieron una liquidación por sus años de servicio en las empresas. Es importante, en primer lugar, reestructurar, pagar deudas y utilizar responsablemente esos recursos para garantizar que las familias se sostengan económicamente, menciona el docente Eduardo Morán. La liquidación que me sirva como monto de referencia de cuánto tiempo me van a permitir subsistir dependiendo de mis ingresos. Si gasto $500 y tengo una liquidación de 5.000, ya sé que puedo vivir casi un año. Puedo bajar tal vez un poco ese gasto para finalizar el año mientras busco un nuevo rubro de ingresos. Morán sugiere que en ocasiones algunas personas quieren iniciar un negocio, pero hay que reflexionar a profundidad si esto es lo mejor. Hay negocios que necesitan muchísimo capital, hay negocios que necesitan muy poco capital y muchas veces el negocio te va exigiendo más capital a medida que va creciendo. Si vas a ponerte un negocio, no inviertas toda tu liquidación de frente, y menos en esta época. Francisco Bonilla, coordinador de punto de servicio de un banco privado, menciona que se requiere analizar en qué se va a invertir el dinero proveniente de una liquidación. Si usted va a vender algo, sugiere estudiar el mercado en primer lugar, tener un plan de negocio. Porque si traigo mascarillas o me pongo mañana una frutería en mi casa, bueno, ¿y quiénes me van a comprar? ¿Realmente solo mis vecinos? Hay que ver en el mercado definitivamente a dónde estoy direccionado. Bonilla recomienda no invertir toda la liquidación en poner un nuevo negocio. Diversifiquemos nuestra inversión. Pongamos en un negocio, en los siguientes 6 meses dejo en una póliza o en algo similar que me rinda el dinero, pero no lo invierto todo y de esa manera si algo pasa en futuro no lo pierdo o no pierdo en su totalidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue internado en el Hospital Militar de la capital por una neumonía un día después de anunciar que se había contagiado del nuevo coronavirus. Veamos. Tras confirmarse que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, su esposa Ana García de Hernández y 2 edecanes dieran positivo a COVID-19, sus colaboradores en rueda de prensa anunciaron que el mandatario fue hospitalizado. Su estado general de salud es bueno. Su diagnóstico, debido a estos hallazgos laboratoriales, es de una neumonía. En este momento él se encuentra bien de salud y se encuentra recibiendo diversos medicamentos por la vía intravenosa y medicamentos que solo pueden ser aplicados dentro de un hospital y no de manera ambulatoria. Los médicos que lo evaluaron encontraron algunas leves filtraciones en sus pulmones. Si bien es cierto, él empezó teniendo una sintomatología desde el fin de semana, es hasta el día de ayer que él se realiza nuevamente una PCR y pues ya vemos que ahora se encuentra hospitalizado. En ese sentido, pues el mensaje de siempre a toda la población, que cuando tenga la sintomatología, rápidamente hay que buscar la evaluación médica para poder abordar de manera temprana este virus. Hasta ahora se desconoce cómo contrajo el coronavirus, pues desde el inicio de la pandemia en marzo ha realizado giras de trabajo a diversas regiones y ha participado en reuniones, algunas virtuales, con representantes de diversos sectores, muchos de ellos empresarios. Este ejemplo del señor presidente creo que puede servir para todo ciudadano de la manera pronta y responsable que hay que actuar. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavarse las manos, es importante que todo ciudadano lo aplique. Insisto, que todas las medidas de precaución debemos de tomarlas con responsabilidad. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y la Organización Mundial de la Salud informó que interrumpirá los ensayos con hidroxicloroquina como tratamiento potencial de lucha contra el coronavirus, ya que no reduce la tasa de mortalidad. Este medicamento contra el paludismo será retirado del programa de ensayos conocido como Solidarity, que es aplicado en numerosos países para hallar posibles tratamientos contra la enfermedad.
Recientemente, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos había revocado la autorización para su uso para tratar a los afectados. Uno de los defensores más acérrimos de este medicamento es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que la toma para prevenir contraer el COVID-19. Y para proteger al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de un posible contagio por coronavirus, el Kremlin instaló varios túneles desinfectantes de fabricación local. A partir de este miércoles, cualquier persona que deba reunirse con el primer mandatario deberá pasar por estos túneles, que según informó el portavoz presidencial, se instalaron en sitios estratégicos, 2 en el Kremlin y otro en la residencia presidencial. Resaltaron que la medida se adopta en el momento más álgido de la pandemia, con más de 553.000 casos de coronavirus confirmados y 7.478 fallecidos. Y en Colombia, 6 soldados murieron y otros 8 resultaron heridos la madrugada de este miércoles durante un operativo contra rebeldes de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz en Colombia. El ataque ocurrió en el norte del departamento de Caquetá, en límite con el del Meta, al sur del país. En un comunicado emitido por el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se asegura que el hecho ocurrió cuando las unidades militares adelantaban una ofensiva contra un presunto encargado de la estructura del Grupo Armado Organizado Residual GAO-ERE, que opera en la zona rural del municipio de La Macarena. Y el Departamento de Transporte estadounidense multó a la compañía panameña de aviación Copa Airlines con un monto de $450.000 por transportar ilegalmente pasajeros entre Estados Unidos y Venezuela a través de un punto de escala. Copa recibió la orden de cesar y desistir de futuras violaciones similares. Una investigación realizada por la Oficina de Protección al Consumidor de Aviación descubrió que durante casi un mes después de la emisión del pedido del Departamento de Transporte, Copa vendió más de 5.000 boletos para viajes aéreos entre esos dos países y transportó a más de 15.000 pasajeros en esos itinerarios. Ya con esto nos despedimos en esta primera parte de Telediario, amigos, pero enseguida viene Fabricio Ceballos con más noticias y por supuesto con las entrevistas en Ecuador TV. Hasta pronto. Siete de la mañana, 3 minutos. Saludos cordiales. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este jueves 18 de junio de 2020. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con la revisión. Siete de la mañana, 3 minutos. Para la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el país enfrenta una doble pandemia, el COVID-19 y la corrupción. La funcionaria anunció que el jefe de Estado pidió a las empresas públicas información sobre la campaña de la consulta popular de febrero de 2018. Que la corrupción es otra pandemia en Ecuador, opinó la ministra de Gobierno María Paula Romo por los casos publicados durante la emergencia sanitaria de adquisiciones de insumos médicos con presunto sobreprecio. El firme trabajo de los jueces, que es lo que esperamos en esta siguiente etapa, nos permita dar no solo con quienes han cometido ilícitos en esta emergencia, en el marco de esta emergencia, sino probablemente con redes que estaban acostumbradas a operar desde hace muchos años y a lucrar de la contratación pública. Sobre la indagación abierta por la denuncia del financiamiento de la campaña de la consulta popular de febrero de 2018, en la que aún no hay detenidos, Romo anunció que el jefe de Estado ha pedido información a las empresas públicas involucradas. Nos parece de baja veracidad muchas de las afirmaciones que se hacen. Se dice, por ejemplo, que de ciertas empresas públicas se habría entregado dinero en efectivo. Para cualquier persona que conozca cómo funciona el sector público, esto es imposible. Varios funcionarios ya han rendido sus versiones sobre las acusaciones de cabildeos dentro del Poder Legislativo a cambio de un presunto reparto en los hospitales. Esta fue su respuesta. En mi calidad de ministra de Gobierno converso todos los días con asambleístas, con alcaldes, con representantes de otras funciones del Estado, pero nunca una conversación de estas ha tenido como punto de conversación siquiera un cargo, un contrato o menos todavía un reparto. Las personas que hacen este tipo de acusaciones tendrán que probarlas. Explicó el rol del Ejecutivo dentro de la Asamblea en torno a los proyectos de ley enviados. El gobierno durante estos años no ha contado con una mayoría incondicional, no ha logrado aprobar todos sus proyectos de ley. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
7 de la mañana, 5 minutos, y se dictó prisión preventiva en contra de 14 de los 15 procesados por su participación en el delito de delincuencia organizada. A los implicados se los acusa de contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán, en la provincia del Guayas. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 15 ciudadanos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva en contra de 14 de los procesados, mientras a uno le dispuso medidas alternativas por ser positivo para COVID-19. Los acusados habrían participado en contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán. También se dispuso la prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles, de ceder acciones o cancelar pólizas y la retención de cuentas en el sistema financiero nacional. Recordemos que la Fiscalía ofreció respuestas inmediatas en cada caso que llega a nuestro conocimiento de actos contra la corrupción. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de $3.000. Existen 12 detenidos, 8 mujeres, 4 varones, y todos los trabajos que se vaya a seguir realizando se informará a través de Fiscalía y a través de Policía Nacional. Entre los detenidos están el director del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno San Martín, los directivos Mercedes Padilla y Julio Villacrés, de la Comisión Técnica, María Parrales, Andrea Cali y Johnny Potes, la encargada del sistema de compras públicas del Hospital, Rosario Campoverde, los proveedores Milagro Sánchez, Estefanía Díaz, Soraya Medina y Denise Maura. 13 de los procesados fueron detenidos durante un operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía en Durán, Guayaquil y Quito, con apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional, donde se realizaron varios allanamientos. 2 de ellos se encuentran prófugos de la justicia, entre ellos el hermano del director del hospital. La investigación se realizó gracias a una denuncia sobre irregularidades en contrataciones realizadas, en las que algunos funcionarios habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director médico del hospital. Entre los principales elementos de convicción se presentó el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que evidencia la conexión en la transferencia de fondos entre los integrantes de la presunta estructura delincuencial. Además, un informe del Servicio de Rentas Internas que establece montos de salida de dinero al exterior, movimiento de fondos desde el Hospital Básico de Durán hasta las cuentas de los procesados, entre ellos el director médico de esta casa de salud y su hermano, uno de los prófugos, y cuya oficina también fue allanada en Puerto Santa Ana, en Guayaquil. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual la Fiscalía profundizará su investigación. El tipo penal se encuentra establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal COIP. El perjuicio al Estado supera los $3 millones. Hay varios contratos, sí, que fluctúan entre los $200.000, $400.000 y $3 millones. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 7 de la mañana, 9 minutos. Y hace algunos días el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo la primera reunión de trabajo con el Consejo Asesor en materia económica, el mismo que está integrado por 4 conocedores del tema. Las tareas están determinadas para este cuerpo consultivo que analizará la tan complicada situación económica que enfrenta el país debido a la emergencia sanitaria. Este martes tuvieron un primer acercamiento virtual con el presidente de la República, Lenín Moreno, y también con el ministro de Economía, Richard Martínez. Que es chequear cómo están los temas relacionados con el financiamiento, la deuda, algún trabajo también en comunicación, y los campos propios del tema que maneja el Ministerio de Finanzas para tratar de opinar como terceros. A los nombres de Fausto Ortiz y Augusto de la Torre se sumaron el de Vicente Albornoz y Manuel González, quienes a través de sus cuentas de Twitter garantizaron su trabajo en el Consejo, donde no ocuparán cargo público alguno. Por cierto, ante la necesidad de austeridad fiscal, este consejo no implicará un solo centavo de gasto para el gobierno. Nuestro aporte será sin remuneración alguna. Las opiniones deben ser honestas, manteniendo independencia intelectual, y los asesores no son responsables de diseñar política económica o implementarla. Es por ello que se insiste en que su labor es brindar una perspectiva adicional para impulsar la economía ecuatoriana. Yo trato de verlo de esta manera, ¿no? Si usted está trabajando y le pregunta a su subalterno
¿qué te parece esta idea? El subalterno quizás le diga, es una idea espectacular, está muy bien, sigue así. Pero si le preguntas a un tercero, en el caso nuestro, ese es nuestro rol, quizás pudiéramos decir, falta mejorar esto, agreguémoslo de acá, quitémoslo de allá. Y en esa amplitud de visiones no se descarta que al menos 2 economistas más se sumen a este consejo asesor. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 11 minutos. Y el economista Fausto Ortiz, integrante de este consejo asesor en materia económica del Gobierno Nacional, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Gracias, economista, por estar con nosotros. Buen día. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Muchas gracias, economista. Bienvenido. Bueno, explíquenos un poco más cómo marcha este trabajo de asesoramiento en materia económica por parte de los 4 integrantes de su persona, Vicente Albornoz, Augusto de la Torre y Manuel González, en tema económico para el Gobierno Nacional. Sí, la principal tarea que el presidente de la República marcó fue la que tiene que ver con el endeudamiento externo, sobre todo el proceso de renegociación de deuda, más el acuerdo con el Fondo Monetario y más el control de gastos, ¿no? En esa tarea, la primera reunión de trabajo ha estado enfocado en aquello, definiendo también el marco del acuerdo de confidencialidad para que tengamos claro qué cosa puede salir al público, qué cosa debe restringirse. Hay información que será restringida, sobre todo aquella vinculada con procesos de endeudamiento, porque la ley es bastante clara que debe mantenerse cierto sigilo. Claro. Hemos comentado también que el sigilo hace sentido, sobre todo hasta el momento en que se da la aprobación de crédito. Una vez que el crédito se otorga, el sigilo debería levantarse y el Ministerio de Finanzas debería presentar toda la información y los contratos sobre financiamiento que logre el gobierno. Y luego, así como deuda externa, vamos a ir chequeando también cómo está la situación de la deuda externa y qué espacios hay en el gobierno para hacer algún tipo de recortes de gastos o al menos transparentar las cifras de presupuesto del Estado en el arranque, ¿no? Economista, ¿cuándo podría presentar este cuerpo consultivo de asesoramiento en materia económica ya una propuesta de ruta en materia económica al Gobierno Nacional? Claro, el gobierno tiene su hoja de ruta, el Ministerio de Finanzas dicta la política económica, tiene su equipo. Todavía no estamos nosotros con algún requerimiento puntual de que nosotros armemos algún esquema de política económica. Eso es mucho más campo del Ministerio de Finanzas. Quizás lo que nosotros iremos haciendo es dando algún tipo de recomendación sobre la coyuntura que vaya surgiendo, y si es que nos demanda alguna idea general para poder plantear alguna hoja de ruta, seguramente lo estaremos estructurando, pero en el corto plazo la ruta es a mayor déficit fiscal, identificar financiamiento, tratar de alguna forma en bajar ese nivel de gasto sin afectar el empleo público y ojalá también tratando de dictar medidas del gobierno que no afecten el empleo privado, que trate de suavizar esa pérdida de empleos que es de los mayores daños que tenemos en la economía. Y en ese mismo sentido, tratar de identificar cómo generar ingresos, cómo recaudar más sin requerir tampoco incrementar impuestos. Y entonces la tarea es compleja, el Ministerio de Finanzas es el que tiene que ejecutarla y en los siguientes 2 meses, es decir, en este mes de junio, julio y hasta mediados de agosto, habrá que tener una respuesta concreta de parte del Ministerio de Finanzas hacia los tenedores de bonos en un proceso de renegociación, de reperfilamiento de los bonos que pueda generarle espacio de alivio tanto para este gobierno como para el gobierno siguiente, que también es de las tareas importantes que creo el gobierno debe actuar responsablemente para dejar una situación fiscal mucho más manejable, menos complicada para el gobierno próximo que... Economista Ortiz, le preguntaba esto de cuándo podrían ustedes presentar al Gobierno Nacional ciertas recomendaciones, porque en el transcurso de los últimos
de las últimas horas, uno de los integrantes de este Consejo Asesor en materia económica, el economista Manuel González, difundió algunos mensajes a través de la red social Twitter, sugiriendo y planteando algunas alternativas que se deberían analizar como propuestas frente al escenario económico que vive el país. Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de elevar el valor o el porcentaje del IVA de 12 a 14 puntos, la posibilidad también de crear una tasa al patrimonio que lograría recaudar al menos $1.000 millones, la revisión en reducción de los salarios para el sector público, especialmente para las Fuerzas Armadas, entre otras sugerencias. ¿Esa es una propuesta a título personal del economista González o hay un consenso de sugerencia en ese sentido por parte de los integrantes de esta comisión asesora? Sí, por suerte las redes sociales, en el caso de Twitter, que es donde Manuel se ha expresado, tiene un comportamiento histórico. Uno puede revisar las opiniones de Manuel González en el campo económico, que es donde se mueve básicamente, y eso es lo que ha hecho una presentación y una disertación, lo ha manifestado en el pasado, ¿no? Es su opinión, no forma parte de algún trabajo que tengamos que resolver adentro de la comisión. Dice también, por ejemplo, en el tema del IVA, que el IVA habrá que incrementarlo, podría incrementarse después de la pandemia. Lo del IVA es una situación que venía discutiéndose hace algún tiempo. De hecho, en octubre, cuando se presentó la ley, una ley tributaria, se planteaba en la discusión con el Fondo Monetario que se incremente el IVA. Finalmente el gobierno la dejó a un lado en octubre y se fue por otra ruta. Lo mismo en el tema de patrimonio. La Asamblea Nacional intentó ubicar ese tipo de impuestos, pero no podía la Asamblea ubicar el impuesto porque el impuesto es potestad del Ejecutivo. Es decir, forma parte de las opciones que se han estado analizando al interior del gobierno, al interior de la Asamblea, pero no creo que en el momento de la pandemia haya espacio para pensar en impuestos adicionales. Quizás sí espacio para pensar dónde puede recortar gastos que sean productivos. Yo le hacía un comentario al ministro de Finanzas que en el presupuesto del Estado hay cerca de $1.500 millones en gasto, lo que se llama gasto inicial y gasto codificado, de partidas que en casi ya 6 meses del año tienen cero transferencia en pagos, cero transferencia en codificados. Entonces, quizás en esos $1.500 millones habría que hacer algún tipo de ajuste, de recorte para tratar de bajar ese gasto que no tiene sentido hoy día dejarlo. Hay una partida como, por ejemplo, $600 millones por distribuir en bienes de capital, $100 millones por distribuir en bienes y gastos corrientes. No tiene sentido que haya una partida así suelta, que te diga que hay cerca de $800 millones por distribuir. Entonces, eso de ahí, el ministro de Finanzas me indicó que ya están analizándolo y seguramente lo podrán estar ajustando. Y eso hace sentido junto con lo que había ocurrido antes. Había una partida en un grupo de gasto de capital que se llamaba Plantas, en la partida 840515, que arrancó con $172 millones en el presupuesto, y el mes pasado finalmente lo eliminaron. Entonces hay que hacer ese tipo de depuraciones para tratar de ir viendo exactamente qué tenemos al frente en el tema fiscal, en el tema de presupuesto, corregir internamente el presupuesto, corregir internamente los gastos, y después de que la tarea la haga el Ministerio de Finanzas, la tarea de ajuste la haga el gobierno, entonces quizás pensar o dejar el tema mejor estructurado para que un próximo gobierno analice qué tan conveniente sería una opción u otra en el campo de las finanzas públicas, en el campo de mejorar ingresos. De acuerdo, economista. Queda claro entonces que como Consejo Asesor en materia económica, esta recomendación de eventuales tributos, no hay espacio al menos en este momento, en medio de esta situación de emergencia sanitaria y crisis económica que vive el país, no habría espacio para poder dar o aprobar o dar luz verde al tema de una tasa para el patrimonio, el incremento en 2 puntos porcentuales al IVA sobre todo.
Acuérdense que el Consejo Asesor, somos 4 integrantes, cada uno tiene su opinión, cada uno la puede manifestar libremente y en este momento somos expuestos de alguna forma a dar con más amplitud nuestra opinión, dado que tenemos las consultas por esta nueva función, tarea que estamos utilizando. El gobierno ha dicho que va a pensar en algún esquema para adelantar ingresos de impuestos, ¿no? Una especie de anticipo. No lo ha explicado cómo, cuando lo hemos dicho y analizado, al menos yo lo he manifestado públicamente, de que no estaría bien anticipar indiscriminadamente a todo el mundo en base a lo que hiciste el año anterior. Valdría la pena analizarlo, y eso es algo que el gobierno tendrá que ir viendo, si es que hay espacio para incrementar un poco la retención. Por ejemplo, yo soy profesional, presento mi factura el día de mañana y en vez de que me retengan 10%, que me retengan 12%. No tengo mayor espacio para reclamar toda vez que estoy facturando y entonces podría tolerar una mayor retención, que es un anticipo del impuesto que me tocaría pagar el próximo año. Y lo mismo las empresas que hoy día pueden estar sujetas a una retención del 2%, que puedan incrementar la retención al 2.05, 2.1%, en donde la empresa que está facturando pueda ser sujeta a mejorar un poco la recaudación de cara al Estado, pero no una situación discriminada para todo el mundo, sea que factures, sea que no factures, sea que tengas trabajo, sea que no tengas trabajo, o sea que vendas o no. Es decir, en esa parte el gobierno es lo único que ha dicho que está pendiente en el tema tributario, ese anticipo que no lo hemos discutido al interior del Consejo Asesor, cómo el gobierno está pensando en plantear. De acuerdo, economista, actualmente en la Asamblea Nacional están ya las 2 propuestas de ley en materia económica, propuestas urgentes planteadas por el Poder Ejecutivo, ya con los vetos correspondientes por parte del presidente de la República. Hoy se espera que se lleve a cabo en sesión plenaria el análisis de esta propuesta de vetos del presidente en la ley de apoyo humanitario, y también ya está en trámite y enviada con sus vetos y observaciones la ley de finanzas públicas. ¿Cuál es un poco el escenario y ustedes la expectativa que tienen en torno a estas 2 propuestas de ley urgentes que fueron enviadas por el gobierno semanas atrás y que ya deben ser y ya deben recibir un pronunciamiento por parte del Poder Legislativo? Sí, las 2 leyes, los 2 vetos fueron analizados al interior del gobierno antes inclusive de la conformación del Consejo Asesor. No cuentan con nuestra opinión, pues no, porque no la solicitaron, no la entregamos al tema del veto parcial, porque ese es un tema que venía trabajando el gobierno. La ley humanitaria trata de corregir algunos conceptos que el gobierno cree que deben ser corregidos. La Asamblea Nacional tendrá que verlo y en estos días decidir qué puede aceptar, qué puede rechazar. Y luego también esa ley humanitaria no tiene un tema tributario de impacto que lo tenía cuando se presentó inicialmente. Y quizás donde hay un tema económico mucho más importante, mucho más trascendente, tiene que ver con el Código de las Finanzas Públicas, el deseo del gobierno de el gasto no se desboque, que el gasto se controle, que el gasto pueda tener un crecimiento acorde a lo que crece la economía y que no sea que mañana el gobierno hace el ajuste y por allá algún municipio se le va mucho más allá del gasto y muy fuerte, o la seguridad social también va con mucho gasto, es decir, que trate de ajustarse a la realidad económica que implica un crecimiento del gasto acorde a sus realidades, ¿no? Que se arropen hasta donde les da la sábana. De alguna forma el concepto está claro en la ley de finanzas públicas, sobre todo en el veto. Y también el veto a la ley de finanzas públicas pasa el mensaje claro de que hay que llegar al 40% sobre la deuda contra el PIB, pero está tan complicada la economía que no va a llegar a la vuelta de 1, 2 o 3 años. Lo que les dice, va a tomar un tiempo adicional regresar a esos niveles. Quizás nos va a tomar casi que 7, 8 años llegar a esos niveles que tuvimos en el año 2016. Y entonces esa es la parte central. De acuerdo.
Muchas gracias, economista, por su explicación y su información en torno a este tema. A ustedes, saludos cordiales. Muchas gracias, economista. Fausto Ortiz, integrante del Consejo Asesor en Materia Económica del Gobierno Nacional, por ofrecernos su punto de vista en torno a estas propuestas de ley en materia económica que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea y que son actualmente analizadas en el Poder Legislativo, y también las recomendaciones en materia económica que ofrece este Consejo Asesor. 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 30 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, participó en un foro virtual sobre la lucha contra la corrupción organizada por la revista Clave. En esta conferencia estuvo también el expresidente del Excongreso Nacional, Andrés Vallejo, y el penalista y catedrático Felipe Rodríguez. La negociación política es legítima e inevitable, pero es inadmisible que dichas negociaciones sean para obtener beneficios económicos. Eso es definitivamente condenable, repudiable. En el Congreso, en esta asamblea, hay asambleístas que se nota, se ve, que facturan por sus votos. Con esa premisa se abordó las denuncias relacionadas al supuesto reparto en hospitales a cambio de votos en la Asamblea. El secretario general de Gabinete negó que exista esa actitud en el gobierno, aunque reconoció que el presidente Moreno recibe recomendaciones para nombrar a funcionarios de libre remoción, como sucede en cualquier parte del mundo, sostuvo. Pero creo que hay que hacer una separación clara. Una cosa es un nombramiento de libre remoción y una cosa completamente distinta a un reparto. Si es que se compruebe el reparto, las personas que lo hayan hecho se tienen que ir a la cárcel. Y para sancionarlo, el derecho penal es importante. De hecho, está tipificado el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, entre otros. Pero también hay normas que favorecen la corrupción, advirtió el penalista Felipe Rodríguez. Por ejemplo, la ley de contratación pública está estructurada de tal forma que permite que exista contratación pública mañosa. De ahí que es necesario invertir mayores recursos en justicia y educación. Pero también con una discusión profunda como sociedad de cómo vamos a salir adelante en una sociedad que lamentablemente durante mucho tiempo ha tolerado temas graves. El trabajo de los partidos políticos está en deuda. Cuando no hay partidos políticos estructurados, puede pasar cualquier cosa porque los gobiernos están a merced de los aventureros que muchas veces trabajan a destajo. Y una institucionalidad que todavía merece fortalecerse. Nunca el Ecuador tuvo una peor Contraloría General del Estado. De cada 100 casos que salen de esta Contraloría General del Estado, uno tiene sustento jurídico. Pero esta situación se agudiza además con una realidad que se construye en redes sociales y con un periodismo que denuncia hechos de corrupción, pero que es la justicia la que determina la inocencia o responsabilidad del delito. Siempre voy a respetar la presunción de inocencia de todos. Va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero inclusive de los que yo acuso, como en el caso de Fernando Valda, Romero y Correa aún son inocentes. Mi rol es demostrar que no lo son. Mi rol es desvirtuar esa presunción de inocencia. Y eso se lo hace a través del derecho, no a través de Twitter, no a través de redes. Los panelistas coincidieron en defender la libertad de expresión, aunque también se esbozaron criterios de que hay límites cuando se verifique que quien ejerce dicha libertad lo hace con el ánimo de dañar la honra ajena y con información que conoce que es falsa. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 33 minutos. Javier Ceballos se encuentra en el peaje de la autopista General Rumiñahui, vía o eje vial que conecta a la ciudad de Quito con el Valle de los Chillos y el cantón Rumiñahui, para ofrecernos información sobre el uso de dispositivos electrónicos, los llamados tags, para el pago de peajes en este punto de la ciudad. Javier, buenos días. Adelante con tu informe. Hola Fabricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Una mañana fría en la ciudad de Quito, pequeña llovizna cae sobre la capital de los ecuatorianos. Me encuentro acá en la autopista General Rumiñahui, en el peaje, para contarles a ustedes mayores detalles de cómo se está desarrollando este proceso de automatización de esta estación de peaje. Cabe recordar a ustedes, amigos televidentes, que debido a la pandemia del coronavirus, las autoridades de la provincia de Pichincha decidieron o tomaron la decisión
de acelerar el proceso para que este sistema de peaje sea automatizado, para evitar la manipulación de dinero físico, la manipulación de las personas que trabajan en las casetas y sobre todo evitar las largas filas que se generaban para el pago del correspondiente peaje en esta vía que conecta la ciudad de Quito con los valles, sobre todo de Los Chillos, de Inconocoto y otros sectores del del nororiente de la capital de los ecuatorianos. Para conversar un poco más de cómo se está desarrollando este proceso, nos acompaña Edwin Herrera, él es director de movilidad del gobierno de la provincia de Pichincha. Ingeniero, muy buenos días, gracias a su gentileza por acompañarnos esta mañana. Cuéntenos hasta la fecha cómo se está desarrollando este proceso. Hay muchas dudas de la ciudadanía respecto a quienes no han hecho el registro todavía en la página web del Consejo Provincial de Pichincha. ¿Qué pasa con aquellos que circulan por este peaje y no tienen el tag? ¿Cómo se está desarrollando este proceso, ingeniero? Buenos días. Buenos días con todos y todas. Un cordial saludo desde la Prefectura de Pichincha. Bueno, nosotros este proceso lo empezamos el 1 de junio, cuando aprobamos la ordenanza para la automatización de los peajes administrados por el gobierno de Pichincha. A partir del 3 de junio ya habilitamos la estación de peaje, está funcionando y hemos migrado a que sea el paso automático, para lo cual el usuario de la autopista General Rumiñahui tiene que registrarse en la página web del gobierno de Pichincha, llenar el formulario, tomar una foto a la matrícula, una foto a la cédula y subir. Con ese registro tienen que acercarse a los 3 puntos de pago que tiene el gobierno de Pichincha, en el Consejo Provincial, Edificio Central, la autopista General Rumiñahui y el peaje de Intervalles. Eso le permite. El registro va para todos quienes usen esta vía, no solamente para quienes viven en el valle y necesiten transportarse para acá, es para todos quienes usen la vía. Es para todos los que usen la vía autopista General Rumiñahui, Intervalles y Aloac Santo Domingo. Tienen que registrarse en la página web, ¿no es cierto? La Aloac Santo Domingo hemos dado un periodo de 30 días, para que puedan automatizar también. La Aloac Santo Domingo en 30 días ya estará automatizada y tendremos que también ahí ya no habrá pago manual. Al menos en este punto, ingeniero, acá de la autopista General Rumiñahui, en estas carpas que ustedes han habilitado, ¿qué trámites se hacen acá? Aquí el usuario que ya está registrado en la página web tiene que acercarse a estos puntos. Tenemos 10 puntos de atención. Esto se acercan para adquirir el dispositivo. El costo del dispositivo es de $7. Ya está registrado, viene con la copia de la matrícula y la copia de la cédula y le permite aquí adquirir el dispositivo que cuesta $7 y también puede recargar las pasadas con un mínimo de $3 la primera recarga. Ya una vez adquirido ya el dispositivo, se lo coloca en el auto y está habilitado para circular de manera permanente y recurrente. Así es, ya está habilitado de manera recurrente, ya se habilita el dispositivo, lo damos nosotros instalando, eso le permite utilizar las vías del gobierno de Pichincha y también este dispositivo funciona para los peajes de Panavial. Tienen que detenerse en una estación de peaje de Panavial, registrar el dispositivo y hacer la recarga correspondiente. Ingeniero, le pido que no se nos vaya, en breves minutos volveremos con usted para seguir con estas dudas que tiene la ciudadanía respecto a cómo es el proceso para registrarse en la página web del Consejo Provincial, adquirir el tag y hacer el uso de los peajes. Yo regreso con ustedes en breves minutos, amigos televidentes, sigan en la señal de Telediario. Fabricio, voy contigo. Muchas gracias, Javier Ceballos, por la información, sin duda muy importante para un buen segmento de la población de la capital que habita en este punto del distrito metropolitano de Quito, sobre todo en el Valle de los Chillos, en la zona de la Armenia, en Conocoto y lógicamente esta conexión que hay hacia el cantón Rumiñahui. Es muy importante esta información para que la ciudadanía tenga conocimiento pleno del buen uso del peaje en la autopista General Rumiñahui y también el peaje de la vía Aloac Santo Domingo. Regresaremos más adelante con más información para la ciudadanía. 7 de la mañana, 38 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Durante estos 3 años de ejercicio legislativo, la Asamblea Nacional aprobó 50 leyes y apenas una de ellas se refiere a la corrupción, a pesar de que fueron presentados 47 proyectos de ley que buscan combatirla. A criterio de 2 analistas, generar sistemas para recuperar lo robado y transparencia para evitar los conflictos de intereses debe ser una prerrogativa de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Desde el año 2017, la Asamblea se ve empañada por denuncias de actos de corrupción. En la Fiscalía reposan más de 25 procesos de investigación, están en etapa de investigación previa sobre casos de corrupción de la Asamblea Nacional de los Asambleístas, y es algo vergonzoso. Tarde o temprano eso se relaciona con la confianza de la gente en la democracia en términos generales, y hay la posibilidad de que surjan opciones extremistas, no necesariamente las más abarcadoras de los diferentes intereses de las sociedades empiezan a surgir. Entonces, es necesario demandar respuestas en los ámbitos administrativo, penal y político, dice Marcelo Espinel. Y esa responsabilidad política debe ser asumida por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y también, si existe ética y moral, por el actor político. Porque a pesar de la cantidad de procesos fiscalizadores, la calidad en esta materia en la Asamblea se queda en deuda, tanto que las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa avanzan a paso lento. Para que, por ejemplo, exista un comité de ética dentro del Parlamento para que sancione, para que procese adecuadamente cualquier tipo de caso que tenga que ser investigado sobre el accionar de los legisladores. Y se debe complementar con reformas a los sistemas de partidos y electoral, sostiene Santiago Basabe. Ahora tenemos más de 200 movimientos. Eso no facilita la gobernabilidad y no facilita los acuerdos a nivel de la legislatura. Y otro tema de fondo, coinciden los analistas, está en la ética, algo que no se resuelve con leyes. Los temas de ética son fundamentales. Cualquier candidato deberíamos partir por el hecho de una transparencia en la posible gestión y luego analizar sus posiciones político-ideológicas. Pero eso desafortunadamente es en el deber ser, eso no se cumple siempre. Pero los partidos políticos dentro de sus procesos de elección primaria, ¿qué tipo de filtros están estableciendo para determinar quiénes son sus candidatos? ¿Cuál es el control que están haciendo los mismos militantes de los partidos políticos de sus representantes? Por tanto, la corrupción debe ser atacada de forma integral, generando un ecosistema de transparencia, de integridad y rendición de cuentas, sostienen, porque la convocatoria a elecciones sería en 3 meses. La campaña y elecciones está más cerca de lo que parece, y es necesario romper el círculo vicioso de la corrupción, también desde la acción social y asociación cívica, concluyen. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 46 minutos, y el asambleísta por Creo, Luis Pachala, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar sobre estos temas relacionados al ámbito de la corrupción y también el trabajo legislativo que durante las próximas horas se tiene que dar continuidad en torno a estas propuestas de ley en materia urgente enviadas por el Gobierno Nacional. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia de Ecuador TV. Bueno, qué gusto conversar con usted en esta mañana y con los ecuatorianos. Muchas gracias, asambleísta. Muy gentil por participar en este espacio también. Hemos visto en esta reciente nota, en este reciente reportaje elaborado por Eduardo Córdoba, donde 2 analistas mencionan también este tema de la corrupción que ha salpicado a varios poderes del Estado, entre ellos el Poder Legislativo. Hay más de una treintena de asambleístas que ahora actualmente se han visto enfrentados al sistema judicial. ¿Qué hacer para enfrentar el tema de la corrupción y desterrarla, sobre todo en el ámbito legislativo? Bueno, la Asamblea primero entregó al Ejecutivo una ley anticorrupción. El Ejecutivo lo vetó y eso lo recordó también el presidente de la Asamblea Nacional el 24 de mayo del presente año. Por otro lado, Creo ha sido siempre propositivo. En el tema de las incautaciones y en el tema de comicios y sentencia, votó a favor. Hay que preguntar a los otros partidos políticos por qué no votaron a favor. Nosotros votamos a favor. Es decir, como organización política en la Asamblea Nacional hemos sido permanentemente cuestionadores de todos los actos de corrupción, de antes y de hoy. Y siempre vamos a actuar, como hemos hecho el día de ayer, en la Fiscalía, interponiendo un acto urgente para que se investigue justamente el tema de los repartos de los hospitales, el tema de quién repartió y por lo tanto de que no todos deben estar en el mismo saco. Por supuesto, como usted dice acertadamente, esto tiene que tener raíces éticas. Por supuesto que debe haber filtros de quiénes deben ser los candidatos para los asambleístas, para presidente, vicepresidente, alcaldes, prefectos, etc. Por lo tanto, todo tiene que estar entramado dentro de un proceso que se debe llevar
Primero, desde la formación educativa. Miren, solamente una muestra. En el anterior gobierno se quitó del peso educativo lo que es cívica, lo que es ética. Y por otro lado, asimismo, en cuanto a la reforma a la Constitución, hay cosas que no se pueden hacer contra la Constitución. Y por lo tanto, el Código Integral aprobado por el gobierno anterior no permitía nada de estos temas. Ha sido el bloque quien ha interpuesto siempre acciones contundentes de lucha contra la corrupción. Asambleísta, ¿se va a investigar a los asambleístas que están implicados o salpicados en actos de corrupción? ¿Qué es lo que se va a hacer desde la Asamblea Nacional? Hay una comisión de fiscalización que de forma general la ciudadanía espera se reactive y analice de cerca estos casos. De hecho, hay asambleístas como Fabricio Villamar que están planteando la reestructuración de dicha comisión de fiscalización para emprender un trabajo de fiscalización serio, ya que varios integrantes de dicha comisión también están implicados en posibles actos de corrupción. En temas de la Asamblea Nacional entra el Consejo Administrativo a su tratamiento y el Pleno de la Asamblea Nacional. En temas ya lo que tiene que ver con penales o con cuestiones penales, por supuesto la Fiscalía. Nosotros esta tarde vamos justamente a tratar este tema. Quien no debe nada, no teme nada. Por lo tanto, a las 4:30 de la tarde hay un punto en el orden del día en donde se va a conocer todos los actos, por supuesto, a referirnos de todos los actos de corrupción. ¿Y qué es lo que se espera? En la alcaldía de Milagro, en la prefectura de Pichincha, en los asambleístas, en el gobierno, arroz verde, arroz moreno, todo. En todo caso, nosotros vamos a manejarnos en el tema de la integralidad. En todo caso, esta tarde vamos a hacer un análisis serio y si la Comisión de Fiscalización tiene que hacer su trabajo en el tema del arroz moreno, lo vamos a hacer. Si el Consejo Administrativo y Legislativo tiene que hacer en el tema disciplinario administrativo, lo va a hacer. Si la Fiscalía tiene que hacer alguna acción contundente, respetando el debido proceso, por supuesto, tanto en las instancias de fiscalización como el Consejo Administrativo y Legislativo con la Fiscalía, tiene que hacerlo, siempre respetando, por supuesto, el debido proceso. Este rato existe una publicación, una investigación. En todo caso, esa investigación no significa que ya son los culpables. Tiene que demostrarse también con evidencia y hechos. Y por otro lado, nosotros como bloque, por supuesto que no vamos a socapar nada. En lo que encontremos evidencias, vamos también a respaldar las acciones que se deba hacer contundentemente. Claro, el ejemplo, como comúnmente se dice, empieza en casa. Y en la Asamblea Nacional se han evidenciado algunos actos que evidenciarían posibles cometimientos de actos irregulares, posibles casos de corrupción. No solamente el reciente que involucra a uno de los asambleístas, Daniel Mendoza, sino anteriormente también a varios asambleístas que han sido denunciados, salpicados por denuncias de corrupción, cobro de cierto porcentaje de sueldos a sus trabajadores o a sus colaboradores, en fin. Hay una serie de temas que primero tienen que transparentarse al interior de la propia Asamblea Nacional. ¿Eso se puede dar un paso serio y firme en el Poder Legislativo para dar una muestra a la ciudadanía de transparencia? Por supuesto, en la Asamblea siempre hemos dado una muestra. Usted conoce cómo hemos actuado con los casos anteriores. En el tema del asambleísta Daniel Mendoza, hoy creo interpuso ya una comisión multipartidista. Pero también recuerde que existe un debido proceso, y ese debido proceso, según el artículo 72 de la Constitución Pública del Estado, nada puede ser juzgado sin el debido proceso. Los prejuicios, yo respeto mucho, los prejuicios son importantes, pero es importante el juicio de valor con sustentos y fundamentos. Asambleísta Pachala, ¿cómo se presenta ahora el escenario legislativo para, en otro tema, dar paso a la revisión de estas objeciones que el presidente de la República ha planteado, primero a la propuesta de ley de apoyo humanitario y también a las observaciones realizadas a la propuesta de ley de finanzas, de ordenamiento de las finanzas públicas? Bueno, hay dos vetos, dos leyes que están en la Asamblea Nacional con objeciones parciales del presidente de la República. Se trata de la ley humanitaria, que el día de hoy vamos ya oficialmente a convertirle en ley de la República. Con esto queda claro de que la ley humanitaria no tuvo nada que ver
con la rebaja de horas de los servidores públicos y tampoco con la rebaja de horas de los maestros. El Ejecutivo es el responsable absoluto de aquella rebaja de horas y también tampoco la ley humanitaria es culpable de lo que tiene que ver con el tema de la supresión de supuesto o el tema acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, el tema de la supresión de partidas. La ley humanitaria tiene dos capítulos importantes, el tema de los beneficios y el tema laboral. En el tema de los beneficios, por supuesto, hay artículos en los que vamos a insistir en la que los ciudadanos y los ecuatorianos tengan un poco más de tiempo para que puedan tener facilidades de pago en los servicios básicos. Y en la ley laboral, por supuesto que vamos también a tener claro de que, según el artículo 16, los acuerdos a los que lleguen entre empleadores y trabajadores no podrán, en el valor, por supuesto, en el salario, no podrán ser menos que el salario básico, menos que el salario sectorial y menos también que el salario de esas jornadas parciales que se actualmente reciben. Por lo tanto, asimismo, ya el contrato emergente ya no es 2 años, sino 1 año, entonces a esa propuesta también nos vamos a alinear. Y en cuanto al artículo 169, asimismo, pues hay una redacción mejor, por supuesto, en el artículo que aprobó la Asamblea Nacional. Lo que no queremos es que existan más despidos, que exista, por supuesto, si es posible, el fortalecimiento de la empresa para conservar el empleo. Necesitamos arrimar el hombro, tanto los empleadores, tanto los empleados, para preservar la fuente única de ingresos que deben tener los ecuatorianos, el trabajo. En ese sentido, pues, el día de hoy vamos a tener un bloque de allanamientos, un bloque de insistencia, pero pensando en el trabajador, pensando que en estos momentos no son días, o no son meses, o no son tiempos normales. Hay que hacer una ley que permita un poco alivianar el bolsillo de los ecuatorianos, que también fortalecer la economía a través de fortalecer a las empresas y también el empleo, querido Fabricio. Muchas gracias, asambleísta, por el tiempo y la información compartida. Gracias también. Gracias, que tenga un buen día. Agradecemos al asambleísta Luis Pachala, asambleísta por Creo, por ofrecernos su punto de vista en varios temas. Tema de corrupción, en el tema del tratamiento también de las propuestas de ley en materia económica que envió el gobierno nacional semanas atrás y que hoy, por cierto, hoy ya se trata en sesión plenaria la propuesta sobre todo de ley de apoyo humanitario. 7 de la mañana, 56 minutos. Hacemos un nuevo contacto con Javier Ceballos, quien se encuentra en el peaje de la autopista General Rumiñahui, punto o eje vial que conecta la ciudad de Quito con el Valle de los Chillos y el cantón Rumiñahui, para ofrecernos información sobre el uso de los tags para el pago de peajes. Adelante, Javier. Gracias, Fabricio, nuevamente con todos ustedes, amigos televidentes, para darles mayores detalles de cómo se está desarrollando este proceso de automatización en el peaje de la autopista General Rumiñahui. Invitamos nuevamente al director de Vialidad del Gobierno de la provincia de Pichincha, el ingeniero Edwin Herrera. Ingeniero, conversábamos con usted minutos antes y usted nos detallaba ya el proceso de cómo se está desarrollando esto. Sin embargo, hay muchas dudas de la ciudadanía respecto a que, por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos casos donde no se ha hecho el registro en la página web del Consejo Provincial, no se ha comprado el dispositivo tag y se está circulando por el peaje? ¿Aplica ya la multa o qué tipo de sanción ustedes están estableciendo para aquellos que están circulando y no han cumplido ni con el registro ni con la compra del dispositivo? Obviamente, aquellos que ya están registrados pueden hacer el pospago en Fibeca o aquí en la autopista General Rumiñahui. Los que no están registrados, ellos más o menos estimamos que son como 20.000 usuarios que todavía no están registrados. Ellos tienen hasta el 30 de junio para registrarse y poder cancelar las pasadas. Pagan las pasadas, no la multa que establece la ley de tránsito. No, la multa no, solo las pasadas hasta el 30 de junio. El 30 de junio depuraremos la base, ese momento veremos quiénes están registrados, quiénes tienen dispositivos y aquellos que no están ni registrados, ni han adquirido el dispositivo. Nosotros no somos el organismo que realizamos las multas. La multa es del 15% del salario básico unificado. Se remitirá el listado a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que aplique las sanciones correspondientes. Eso es importante precisar, ingeniero. Se aplicará la multa que establece la ley solamente para los casos
donde no se hizo ni el registro ni la adquisición del dispositivo. Así es, los que adquirieron el dispositivo ya recargaron, ellos ya está siendo descontado las pasadas. Aquellos que se registraron y que todavía no han pagado las pasadas en la Fibeca o en las estaciones del gobierno Pichincha, que hacemos 3 puntos, ellos también pueden ser sancionados si no han pagado las pasadas. No solo es el registro, sino deben registrarse y también si no adquieren el dispositivo, tienen que pagar las pasadas en los puntos de venta que tiene el gobierno de Pichincha. Finalmente, ingeniero, así rápidamente nada más, nos indicaba que a partir del próximo lunes se agendarán ya turnos para el trámite del TAG. Así es, cada vez estamos mejorando la atención al usuario. A partir del día lunes ya estará colgado un formulario en donde llene ese formulario, y si usted tiene un dispositivo o adquiere en otra estación el dispositivo en Panavial o desde el día lunes ya en el Supermaxi, también puede usted registrar su dispositivo a través de ese formulario. Y cuando llene el formulario también va a poder coger un turno. Entonces vamos a atender ya por turnos desde el día lunes. Estamos analizando los horarios para ver en qué horario atendemos, de manera que evitemos las aglomeraciones acá en la autopista General Rumiñahui. Muy gentil, gracias al ingeniero Edwin Herrera, director de movilidad, de vialidad del gobierno de la provincia de Pichincha. El detalle entonces, amigos televidentes, sobre este nuevo proceso. En nuestros siguientes noticieros le brindaremos mayores detalles de qué es lo que usted debe hacer para evitar mayores sanciones al circular por los peajes de la provincia de Pichincha. Fabricio, regreso contigo. Buenos días. Buen día, muchas gracias, Javier Ceballos. Información desde la autopista General Rumiñahui, desde el peaje para quienes viven por este sector. Mucha atención a estas recomendaciones de las autoridades. 8 de la mañana en punto. Finalizamos Telediario. Gracias a todos por acompañarnos. Abríguense que el día está frío aquí en Quito. Que tengan una buena jornada.